conversar sobre sostenibilidad. Así que estamos esperando que lleguen todos, tenemos muchos inscritos hoy, estamos muy contentos de poder compartir junto a ustedes sobre esta materia. Atrás queda el modelo Friedman en el que visibilizaba que la organización solamente tenía como fin último maximizar la rentabilidad del accionista. Y este es el momento en el que todos empezamos a mirar cómo poder ir construyendo ese triple impacto social, medioambiental y económico. Es por eso que hemos invitado a una tremenda amiga, además experta en temas de sostenibilidad, y me encantaría introducírsela. Su nombre es Lucía Martínez, un tremendo curriculazo y que nos tiene tremendamente felices de poder ¿Cómo? participar con ustedes. Ella es ingeniero comercial. ¿Alguien tiene algo prendido? Es ingeniero comercial y diplomado en negociación y coaching. Maca, ¿alguien está hablando? La María Paz. Ella es ingeniero comercial y diplomada en negociación y coaching de la Pontificia Universidad Católica. Además, es magíster de gestión en sostenibilidad de la Universidad del Desarrollo, certificada en análisis ESG en la Bolsa de Luxemburgo y Sustainable Business Advisor. Además, es ex gerente de sustentabilidad en Natura en Tetra Pak y hoy está en WorkMate. Tiene que ver con reciclaje, Recupac, ley de la responsabilidad del Comité de Sofofa desde el 2013 al 2016. Y por supuesto, una apasionada por aportar al país. Siempre decimos acá, todos somos compañeros de trabajo en esta empresa que se llama Chile. Lucía, te queremos dar la más cordial bienvenida en este momento por estar con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenida, y cuéntanos un poquitito más de ti, más de lo que se viene. ¿Y qué nos tienes preparado para aprender sobre sustentabilidad a todos nosotros que estamos en búsqueda laboral? Bueno, muchas gracias, Lula. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas ahí que se sumaron a este webinar. Muchísimas gracias, en verdad, Lula, por la invitación y la verdad es que para mí es un honor de verdad estar acá y poder aportar desde mi experiencia respecto a cómo podemos ir incorporando la sostenibilidad cada uno de nosotros desde nuestro perfil. La idea es que podamos conocer un poco del tema, sobre todo para quienes no son expertos, y poder ir viendo también cómo incorporarlo desde lo que hacemos. Y ahí contarles un poquitito desde mi historia. Pero para partir, aquí vamos a partir viendo, los invito a Menti a sacar sus celulares y poder responder para poder saber cuál es la especialidad de cada uno, de dónde vienen, o sea, de cuál ha sido su área de especialidad, en qué área trabajan o trabajaban, quiénes son de operaciones, cuántos hay de operaciones, cuántos hay de comercial, cuántos hay de marketing, porque vamos a hablar un poquitito de eso. Ok, entonces vamos todos con el Menti y estamos aquí levantando cuáles son las áreas que están presentes para poder vincularnos, conectarnos y entender. Marketing y comunicación es tan alto. Ya tenemos 40 personas, así que esperamos a lo menos 40 respuestas. Se puede meter al código de barra. El área de personas tiene mayor cantidad, así que por favor métanse a ese código de barra y empecemos a contestar. Todos dando ese número. Increíble todas las respuestas que tenemos. Abrir en Chrome. Yo, que soy CEO, me imagino que paso por otra. Eh, Sí, sí, ok, o pasan por perfecto. otra. Listo, ya vamos en 13, 14 respuestas. Persona del área persona está en 5, 4, 4, 2, 1. Muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Ya vamos viendo dónde se va marcando muchísimo más el número de personas. Vamos contestando, pueden decir listo aquellos que contestaron. Lo importante es que participemos todos para que podamos entender. Otro es 7, es altísimo. Marketing, comunicaciones, comercial, personas, jurídico u operaciones. Pero ya vamos viendo. Principalmente podríamos hablar de una tendencia de... Oh, Paula Valenzuela, no puede pasarla porque está desde su celular. Muchas gracias, Paula, por avisarnos. Así que espectacular. Bueno, estas son las áreas, Lucía. Es Perfecto. Y posible que le envíen tenemos el link. Sí, se una puede enviar mayoría el de link. personas, Es- marketing, comunicaciones, y los que tengan otros, ahí también sí nos pueden ir comentando en el chat si quieren, para ir también adecuando a sus experiencias. La idea es que les vaya sirviendo a todos. Ujú. Pero ya vemos, hay harto de excelente. personas, harto de marketing, comunicaciones, operaciones también. Mira, personas va subiendo y personas tienen mucho, mucho que aportar en la sostenibilidad.
Entonces voy y escribo espérame, no me saques El Menti, ahí va. menti.com, y esto es para todos. La dirección a aquellos que quieran votar para poder hacer y contarnos sobre en dónde está, sería menti.com y el número es el 07, 4807 4508. Listo. Así que no, estaríamos con 48074584. 4584, perdón. Sí, Perdón. también pueden con el código de barra llegar directo, o sea, con el QR. Es que están desde el celular escuchando. Ah, perfecto. Ujú, 4584. Ese es el código correcto. Me equivoqué yo. Adelante, Lucía. ya, perfecto. Bueno, aquí contarles un poco, y ahí de hecho la Lula contaba que, bueno, yo he trabajado varios años en áreas de sostenibilidad, he tenido ahí la oportunidad de poder liderar varias gerencias de sostenibilidad, el ir trabajando en el mundo del reciclaje, en industrias relacionadas, pero lo más importante para poder contarles es que no siempre trabajé en áreas de sostenibilidad. Por lo tanto, de hecho, es posible ir armando carrera desde la sostenibilidad para poder llegar a la sostenibilidad. ¿Y por qué? La verdad es que cuando conversamos con la Lula nos surgió el tema de hacer este webinar, porque, bueno, ya llevando 15 años en distintas gerencias de sostenibilidad en el área, me ha pasado, y es parte también de esta red, muchos cafés de networking donde muchas personas dentro y fuera de la red ahí me pedían distintos cafés y la verdad es que la pregunta en el 99,9% de los casos era oye, ¿cómo puedo trabajar en sostenibilidad? ¿Qué es lo que puedo hacer para trabajar en sostenibilidad? ¿Cómo puedo hacerlo y todo? Y a mí me llamaba la atención porque yo primero les preguntaba, ok, ¿dónde trabajas? En operaciones, ponte tú. ¿Y por qué quieres trabajar en sostenibilidad? Que esa era mi primera pregunta siempre. Y la verdad es que las respuestas en la gran mayoría de las veces me llevaba a temas relacionados con el propósito. Y ahí es donde también, aprovechando otra amiga de la casa también, que es la Taroni Rosenberg, que está muy conectado con el libro que ella escribió hace un tiempo atrás sobre el propósito no era lo que yo creía. Y ahí la verdad es que reflexionando me di cuenta que la gran mayoría de las personas que me pedía café de networking preguntando sobre cómo trabajar en sostenibilidad, era justamente partir desde el propósito. ¿Y eso por qué? Porque me decían, mira, yo quiero trabajar en algo que aporte a la sociedad, quiero trabajar en algo que trascienda, quiero hacer algo por el resto del mundo, quiero hacer algo para aportar desde el punto de vista ambiental o social. Y claro, la verdad es que trabajando en sostenibilidad, trabajamos en proyectos que van hacia lo ambiental, van hacia también a lo social. Además, trabajando en sostenibilidad, trabajamos en una mirada de más mediano y largo plazo. Son muchas veces procesos que quedan, proyectos que quedan, cambios de mirada que quedan dentro de la organización y eso hace que podamos tener una mayor trascendencia. Y efectivamente eso también puede ir conectando con nuestro propósito. Así que por eso es que conversamos con la Luz y dijimos, esto efectivamente se puede trabajar la sostenibilidad sin tener que estar a cargo de un área de sostenibilidad. Y es más, hay otro fenómeno también que dentro de las búsquedas laborales a lo mejor lo han visto. Hay varias áreas que hoy día están sumando sostenibilidad dentro de sus responsabilidades. Me ha tocado ver gerentes de recursos humanos y sostenibilidad, operación y sostenibilidad, marketing y sostenibilidad, asuntos corporativos y sostenibilidad. Por lo tanto, es un elemento que se está sumando también dentro de los perfiles de diversos roles profesionales que se buscan en las empresas. Así que por eso estamos acá. Ahora primero, Excelente. ¿cierto, Lula? Ahí, ¿qué se Sí, puede no, hacer? feliz porque la verdad es que es un fenómeno y nos llama muchísimo la atención el nivel de conexión que existe con respecto al medio, tanto social como también el impacto medioambiental. Hoy día es una de las skills y de hecho las green skills aparecen con tanta fuerza como las power skills o como las soft skills o como las hard skills. Entonces, hablar sobre esto era un tema necesario para todas las personas que están en búsqueda laboral, sí o sí. Exactamente. Y por eso es súper importante entender primero de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Y aquí es súper importante entender, porque a veces
si no lo entendemos bien, podemos caer en algunos errores que les voy a comentar más adelante que pueden impactar también a la empresa. Cuando hablamos de sostenibilidad, principalmente ¿de qué es lo que hablamos? Existe una definición estándar que habla de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras. O sea, que nosotros podamos suplir todo el hoy teniendo también un mañana. Pero aquí una clave, si de repente a veces nos confundimos con las definiciones, piénsenlo siempre como un equilibrio entre los elementos económicos que son importantes y a veces también se dejan de lado trabajando en sostenibilidad. Eso es como un error que muchas veces pasa, pero también un equilibrio con los elementos ambientales y sociales. O sea que en las decisiones que se toman dentro de una compañía, en los proyectos, en los productos que se lanzan, en todo el cómo se hacen los elementos dentro de la compañía y las acciones, se tengan en equilibrio estos tres elementos: lo económico, lo ambiental y lo social, velando que podamos operar, tener recursos, seguir produciendo hoy, pero también mañana. De eso hablamos, en resumen, cuando hablamos de sostenibilidad. Y vamos a ver que esto se aplica a distintas cosas. Este concepto también ha tenido toda una evolución. Ha tenido una evolución desde la filantropía, cuando a principios del siglo XX, por ejemplo, o antes inclusive estaban las grandes familias empresarias, hacían donaciones, entonces, por ejemplo, donaban a los colegios, donaban a la cultura, donaban al arte. Eso eran acciones principalmente filantrópicas, donaciones que no necesariamente tenían que ver con el core business, con el negocio central de la compañía. Eso eran acciones que eran filantrópicas, no malas. No, la filantropía no es mala, por el contrario, sí es importante como profesionales que incorporamos la sostenibilidad dentro de nuestra mirada, entender que la diferencia está en que eso no necesariamente está dentro del negocio, de la operación, del core business, de los elementos que impactan en el negocio. Después el concepto fue avanzando con el tiempo y empezó el concepto de responsabilidad social empresarial, donde aquí empezábamos a hablar de ser buen vecino, donde empezaron, por ejemplo, las grandes industrias, donde tenían una comunidad aledaña y, por ejemplo, empezaban sobre todo durante los 2000 el tema de financiar la multicancha de la comunidad de al lado, los equipos de fútbol, ese tipo de cosas en los cuales estaban cercanas a la comunidad, pero aquí de nuevo no necesariamente había una conexión tan directa con el negocio. De nuevo, no es malo y no era malo, sin embargo, es un concepto que es distinto al de sostenibilidad o el de ESG que vamos a ver más adelante. Fue avanzando en el tiempo el concepto, surgió el valor compartido, de cómo se va generando valor para los distintos grupos de interés, la comunidad, proveedores, otros clientes o posibles clientes que, por ejemplo, tienen un poder adquisitivo menor, y fue surgiendo el concepto y evolucionando hasta ir evolucionando después al concepto de sustentabilidad o sostenibilidad. En inglés se habla solo de un concepto, sustainability. En español se abrió un poco más, nos gusta en la habla hispana complicar un poquitito más las cosas, pero de hecho principalmente se habla de este equilibrio entre los aspectos ambientales, sociales y económicos dentro de la operación. Y luego con el tiempo esto fue avanzando hacia el concepto de ESG o ASG o ESG, como lo pueden escuchar de repente. Que eso, la diferencia entre uno y otro es que el concepto de ESG surgió finalmente a partir de los inversionistas. Los inversionistas se fueron dando cuenta que había elementos del entorno ambiental, social y también desde la gobernanza de la compañía que impactaban directamente en el negocio, los elementos llamados anteriormente elementos no financieros, pero que sí impactaban en el negocio, y empezaron a pedir mayor información respecto a cómo las compañías iban gestionando, identificando y gestionando estos elementos. Por lo tanto, cuando hablamos de ESG, hablamos mucho como desde una mirada desde los inversionistas. Aquí ya está total y absolutamente conectado al negocio, o sea, al core business. Cómo yo mapeo, identifico y gestiono los elementos del entorno socioambiental que pueden impactar en mi negocio. Eso es cuando hablamos de ESG y la evolución del concepto. Así que al menos ahí que ya se lleven la diferencia de los conceptos, porque a veces se confunden. Entonces ahí como para poder... Excelente, sí, la verdad es que bastante confuso, mucho se habla.
Antiguamente era RCE y claro, las diferencias y cómo fue viviendo de cronología va modificando cómo el concepto se hace cada vez, se va puliendo la necesidad, ya no es simplemente dar por filantropía, sino más bien pasa a ser una parte de responsabilidad y de visión de negocio que aporta directamente a la economía organizacional. Exactamente. Excelente, querida. Qué bueno, y que les sirva. Ahora, ¿por qué esto es importante para las empresas? Eh, y esto es importante porque ya las empresas se han ido dando cuenta que ha habido elementos de parte de la regulación. Hoy día hay mayores obligaciones regulatorias que antes no existían. Y aquí es importante, la regulación puede restringir e inclusive eliminar algunos negocios. Por ejemplo, si yo les hubiese dicho hace 10 o 15 años atrás, ¿quiénes de ustedes invertirían en una fábrica de bolsas plásticas? Seguramente hace 15 años atrás, más de alguno habría dicho, sí, es un buen negocio, ¿cierto, Lula? Pues se dan en los Eso, yo supermercados, hubiese dicho que seguramente en ese minuto sí, claro, pero hoy día, como tengo mi conocimiento, no invertiría jamás en un negocio de bolsas plásticas a menos que fuera reciclable. claro. Ahí hay un tema, por ejemplo, hace 15 años atrás, efectivamente se habría sido factible invertir en una fábrica de bolsas plásticas. Hoy día en Chile, la entrega de bolsas plásticas está prohibida por la ley. Entonces, la regulación mató tu inversión, finalmente. La regulación llegó a afectar un negocio de forma tal en la cual el negocio lo eliminó. Y eso o lo viste venir y te reconvertiste o te dejaste estar y tu negocio murió. Hoy día hay otras regulaciones como por ejemplo la prohibición de testeo en animales en productos cosméticos. Está la ley de responsabilidad extendida del productor que obliga a las empresas que ponen cualquier bien envasado o embalado en el mercado a hacerse cargo de su residuo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Hay varias regulaciones. Unas ya son ley, otras son proyectos de ley o futuras regulaciones, pero todas van modificando, moldeando el campo de acción de los negocios. Y por eso es que, de hecho, los inversionistas también le exigen a las empresas cómo usted está haciendo esto monitoreo, porque puede afectar al negocio a nivel de eliminar o minimizar muchísimo. Después está el elemento de mercado. Hace 10 años atrás, quizás si tú hubieses ido a un Starbucks y hubieses pedido un café con leche vegetal, Lula, hace 10 años atrás te lo habrían dado? No, Yo creo que no. no. Y te habrían mirado con cara de ¿por qué usted me pide eso? Sí, claro, y con una cara de qué es la leche vegetal, quizás. Si no Exacto, estaba muy masificada. claro. Hoy día tú vas a un Starbucks y puedes encontrar un café con leche vegetal sin que siquiera te cobren adicionalmente. Hoy día, por ejemplo, los consumidores se preguntan, y de hecho tú lo hiciste, esta bolsa, este elemento, este envase, ¿será reciclable? Esas son preguntas que hace algunos años atrás no sucedían. Y efectivamente el mercado ha ido cambiando y los consumidores, de hecho, están cada vez fijándose mucho más y haciendo muchas más preguntas. Y ahí es importante, hay estudios que hablan que a nivel de Latinoamérica, los consumidores en Chile y en Colombia son en los países donde hay una mayor conciencia a nivel de los consumidores respecto al tema de la sostenibilidad. Y otro tema importante, la regulación, si volvemos a la regulación, en términos de regulación ambiental, dentro del contexto latinoamericano, Chile, seguido por Colombia, es uno de los países que va más a la delantera. Chile ¿En mirando en serio? este caso, sí, en serio. Por ejemplo, la ley de responsabilidad extendida del productor, Chile fue el primer país de Latinoamérica que la promulgó, siguiendo Europa. En Europa ya la ley estaba hace 30 años, 25, 30 años más o menos. En Chile se promulgó en 2016. Estados Unidos no la tiene salvo California o algunos estados que tienen una legislación ambiental más avanzada. Y el resto de Latinoamérica empezó después, Colombia poquitito después y Perú ya tiene una ley de residuos, pero Chile es uno de los países en Latinoamérica que va a la delantera. Uh-huh. Y tercero, y de este punto aquí todos nuestros expertos en recursos humanos saben muy bien, Lula, talento. Hace 15 años atrás, un candidato o candidata, cuando tú estás en los procesos de búsqueda de perfiles, te habría preguntado por
el propósito de la compañía? No, la verdad es que no. Y te podría decir que hoy día hay hay muchas personas que están postulando a organizaciones que tampoco se hacen esa pregunta. Es parte de lo que nosotros les pedimos y los entrenamos. Hacer preguntas sobre hacia dónde va la compañía, la visión a largo plazo. Te podría decir que es algo más recurrente, frecuente e inherente a las generaciones más jóvenes, que de verdad Exacto, premian o castigan con su vinculación a la organización de acuerdo a si se sienten o no representados por los valores corporativos. Hoy día cobra cada vez más relevancia. sí, Por eso es importante que tuviéramos esta charla para que también se pudiese visibilizar esta necesidad de poder entender hacia dónde la empresa declara que quiere ir. exactamente. Bueno, eso en términos teóricos. Casos prácticos. Por ejemplo, ¿te gusta el café, Lul? Me A varios encanta. a lo mejor le gusta el café. El café ha subido de precio. El café está más caro. Y no es porque las empresas necesariamente sean más malas y suban el precio. Resulta que a partir del cambio climático, el café se ha visto impactado. El café, por ejemplo, se cultiva en alturas, en cerros. Y a partir y necesita cierta temperatura y no otra para poder llegar al nivel óptimo que se necesita. A partir del cambio climático, estas temperaturas han ido variando y las plantaciones de café tienen que ir subiendo, irse cada vez más arriba. Y si tú tienes que ir plantando café en condiciones cada vez más agrestes, se vuelve más difícil y por ende más caro. Y si a alguno por aquí le gusta la bolsa, seguramente ha visto cómo ha subido a nivel de precio commodities el café y los chocolates. Los chocolates, Lula, qué terror. Sí, El vino, por ejemplo, las grandes viñas, región del Maule. Santa Cruz, San Fernando, toda esa región del Maule. El vino es otro producto que también necesita ciertas condiciones ambientales para poder darse de mejor forma. A partir del cambio climático ha ido cambiando la temperatura promedio y hoy día en el Maule, por ejemplo, la temperatura promedio es mucho más alta de lo que era hace 15 o 20 años atrás. Y las condiciones hidrológicas también han ido cambiando, la disponibilidad de agua. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Que algunas viñas han tenido que ir comprando paños más al sur, ir cada vez moviéndose más al sur. Y moverse también implica costos. Entonces, esto también son elementos que han impactado financieramente a las compañías. Si hablamos de finanzas, esta noticia es de hace poquitito. Las acciones de Goldfields, una minera, cayeron por el impacto en la producción de clima helado en Chile. Las heladas que hubo, la gran oscilación térmica de las heladas, hicieron que las tuberías se congelaran. Con eso la producción bajó mucho y como bajó la producción, bajó el estimado de producción y con eso la acción. Por lo tanto, el clima sí afecta las operaciones de las empresas. Este. Si vamos desde lo social, ¿se acuerdan de Freirina? ¿Se acuerdan de AgroSuper? Es una sí, planta que vio, sí o no, que la operación de Freirina se vio súper impactada. Y se vio sí. impactada justamente porque las comunidades de Freirina reclamaron por los olores que se generaban en la planta de Freirina, por un tema ambiental. A partir de eso, las comunidades se vieron impactadas, hicieron movilizaciones, finalmente esa planta se vio súper afectada. Dominga, a partir de los movimientos también de las comunidades y los distintos grupos de interés, se van viendo impactados y son proyectos que no se pueden hacer. Un proyecto que no se puede aprobar es una inversión que no se logra hacer y son muchos trabajos también que no se logran dar. Uh-huh. Por lo tanto, hoy día las distintas movilizaciones o qué es lo que pasa con las comunidades sí impacta, y ejemplos hay muchos, en respecto a la operación de las empresas. Cadenas de proveedores. Si alguno por aquí trabaja o trabajado en abastecimiento. Nike, tremenda marca. Nike, de hecho, tuvo un escándalo hace algún tiempo atrás, porque de hecho se descubrió que habían barcos factoría que estaban en aguas continentales y para fabricación fabricaban con niños menores de edad. Esto fue hace unos 20 años atrás, fue un escándalo, y a partir de eso Nike empezó a trabajar fuertemente con toda su cadena de proveedores. Pero en su minuto le costó a Nike puntos de facturación, un riesgo reputacional importante. Rana Plaza, marcas como Zara, como Mango, varias otras,
fabrican en Indonesia. Hace algunos años atrás, en una de estas fábricas en Indonesia, hubo un derrumbe. Y a partir de ese derrumbe donde falleció mucha gente, se pudo detectar las condiciones muy complejas bajo las cuales trabajaban las personas. Y todas esas personas trabajaban en fábricas para hacer ropa que era vendida en Europa. Y a partir de esto surgió todo el tema de la crisis de qué es lo que pasaba con esta explotación a los trabajadores. Y esto implicó crisis reputacionales y por lo tanto impacto en todas las empresas de ropa que estaban ahí. Y esto, imagínate, pasa con las cadenas de proveedores. Y es por algunos temas en términos del impacto social de las cadenas de proveedores que impacten en la empresa. Hoy día, dentro de jóvenes, millennials y Z, hay un grupo que, por ejemplo, no compra Shein, principalmente por las condiciones de los trabajadores. Si alguno, yo tengo una hija de 15 años, si alguno por ahí tiene hijos de la edad, hay algunos que dicen Shein baneado, funado. No, pero es un tremendo espacio porque uno en ocasiones encuentra propuestas de valor de ciertas empresas, monstruos, gigantes, que dicen los precios más bajos siempre, entre otras cosas. Pero ¿desde dónde vienen esos precios tan bajos? Efectivamente entendemos que el mercado los tiene, pero apretando seguramente a proveedores. Entonces es súper relevante entender como consumidor y estar informado efectivamente cómo nosotros vamos a llegar a una propuesta de valor de precios mucho más baratos y cuáles serán las condiciones las condiciones laborales que les vamos a otorgar o las condiciones contractuales que le vamos a entregar también a nuestros proveedores. Esto se llama ser consciente, hacernos preguntas adecuadas y poder visibilizarlo en la cadena de valor. Así que, Lucía, de verdad es un tema maravilloso lo de tu hija con el tema de Chain y Temu, porque efectivamente son precios muy baratos. Pero si el costo para llegar a ese precio tan barato significa que van a tener trabajando a personas con condiciones laborales que sean precarias, uno tiene que consultar y premiar o castigar el consumo de acuerdo a los valores si nos sentimos o no representados. Exacto. Y acá algo súper importante de entender, que la empresa no opera en el hiperespacio. Todas las empresas operan insertas dentro de una sociedad. No hay empresa que no esté dentro de una sociedad, aunque esté en la punta del cerro. O sea, de hecho, a mí me toca ver, no sé, pues si pensamos en la faena minera que está a 5.000 metros de altura, igual está inserta en una sociedad. Y la sociedad, a su vez, está inserta en un medio ambiente. Y estas relaciones, que son relaciones finalmente sistémicas, una empresa inserta dentro de la sociedad y la sociedad dentro de un medio ambiente, es algo súper importante de entender, porque cuando hablamos de sostenibilidad, los aspectos ambientales, sociales y los económicos están interrelacionados en muchas ocasiones. Y a veces, en el mundo de la empresa, se nos olvida que estamos insertos en una sociedad y la sociedad en un medio ambiente. Es por eso que han surgido elementos como la licencia para operar, que es un elemento que habla de que la sociedad finalmente le da permiso a la empresa para que opere. De lo contrario, cuando le quita la licencia para operar, es cuando suceden casos como AgroSuper, por ejemplo, el que conversábamos, donde las comunidades aquí bloquearon efectivamente y la planta terminó por verse tremendamente afectada. Entonces, el concepto de licencia social para operar, que es que la comunidad entiende y ve valor en la empresa, o al menos no ve objeciones y finalmente no traba. Tenemos una mano levantada, creo, no sé. Sí, hay una mano levantada. Oye, Felipe Obri. hola Lula, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Oye, Lucía, es que yo, escucha, sostenibilidad, planeta y cosas, yo tengo harto de eso. Pero también respecto a lo que hablabas tú, a mí me pasa, por ejemplo, los bronces integrados. Es nefasto para Santiago, pero no lo cortan. Y quieren hacer los bronces 2 y ampliarlo, y eso es un cáncer que tiene Santiago en su cordillera Merío. La gente yo creo que no sabe, no dimensiona lo que es los bronces. Y claro, efectivamente yo vivo en Estados Unidos y el café de McDonald's es todo sostenible y hay una serie de cuestiones que funcionan así. En Chile también. Pero los bronces para mí es un cáncer que nadie para. No hay presión social, o sea, hay presión social que no avanza,
y como empresa tratan de salir adelante y seguir con un proyecto que la gente no se da cuenta en cómo va a afectar Santiago, no lo ven, y es nefasto, po. Entonces, yo sé que, o sea, Freirina y todos esos casos, yo me acuerdo que Domínguez y todo eso, la presión social logró detener los proyectos, pero los bronces tiene tanto poder detrás que no han logrado detenerlo. Ese es un temor que tengo yo porque me gusta a mí la cordillera, pero es un temor que tengo respecto de que ahí no se hace, ahí no aplica todo lo que estamos conversando acá. Ahí es importante considerar que los proyectos, de hecho, Chile tiene una institucionalidad ambiental y proyectos de cierta envergadura hacia arriba tienen que pasar obligatoriamente por un proceso de evaluación ambiental, que es un proceso técnico, que es un proceso técnico bien acucioso y bien largo. O sea, un proceso de evaluación ambiental, estamos hablando de años, de años, de años, de años, de años. Es importante entender también que cualquier actividad va a tener un impacto. Lo vamos a ver en 2 diapositivas más, cualquiera. Inclusive hasta nosotros respirando generamos CO2. O sea, a ese nivel, cualquier actividad tiene un impacto. Lo importante es hacer, en el caso de los proyectos, las evaluaciones técnicas de los impactos. Y si bien podemos tener como distintas opiniones y todo, lo importante es ver también qué es lo que hay detrás de la evaluación técnica. Hay proyectos que por lo mismo, después de una evaluación técnica se rechazan y no siguen avanzando. Los Y bronces otros nunca que se han siguen rechazado, avanzando. el comité de ministros lo aprobó y todo, pero si uno conoce el proyecto y ve dónde está ubicado, no hay, o sea, es solo económico la evaluación. La gente, o sea, finalmente es por los recursos que va a generar, finalmente. O sea, el comité de ministros y todo, porque les pegan la billetera. Pero los bronces nunca debió haberse aprobado la ampliación. No debiera nunca seguir esa mina metida donde está metida, ¿no? Al lado de glaciares y cosas. Sí, bueno, son temas que efectivamente se tocan, que duelen claramente y que es necesario mirar, regular. También decimos que es súper relevante hacerse esos cuestionamientos y si está o no, lo importante es empezar a mirar el futuro, lo que se viene, cuáles son las decisiones que vamos a tomar y empezar a poner estos criterios dentro de nuestra toma de decisión para saber cuáles van a ser los nuevos proyectos que vamos a permitir desarrollar dentro de los nuevos roles y funciones que vamos a tomar en las organizaciones. Exacto. Y cómo también hacemos una operación cada vez más sostenible, cada vez ir cuidando más los impactos y además inclusive va más allá. Hay toda una primera etapa que es cuidar un impacto y hay otra segunda etapa que es de proyectos regenerativos, de cómo también vamos trabajando en proyectos de regeneración. Y justamente de esto, y es que cualquier operación tiene y va a tener siempre impactos, cualquiera, incluidos nosotros, incluido nuestra operación. Perdón, no existe una operación, una empresa, una persona que no genere impacto. Nosotros también generamos impacto. Y es súper importante entender algunos posibles impactos ambientales que puede tener una operación. Agua, por ejemplo, desde el uso de recursos, los residuos, y acá también inclusive nos pasa como personas. A veces llegamos y botamos la bolsa de la basura y pensamos que eso se va a evaporar, que va a desaparecer por hoy y gracias al Espíritu Santo. Y la verdad es que la generación de residuos también es de un alto impacto. La biodiversidad, en cómo la biodiversidad, que son finalmente todas las especies animales y vegetales que están en un espacio, cómo eso se ve impactado por una operación, y las emisiones o contaminación en general. Estos son algunos de los posibles impactos de cualquier operación. Y aquí, de hecho, desde el mini market de la esquina puede tener algún tipo de operación, porque también genera residuos, por ejemplo. Puede haber un camping que también puede impactar a la biodiversidad, y así sucesivamente. Ahora, a nivel de cómo esto impacta a las empresas hoy día, cada vez esto está teniendo un mayor peso. Por ejemplo, la nueva ley de delitos económicos está considerando los delitos ambientales. Vertimiento, por ejemplo, si hay una empresa
que genera una contaminación de agua es un delito ambiental, e inclusive los y las gerentes pueden irse presos a ese nivel, ¿ya? O sea, son temas como bien importantes. La evaluación ambiental de proyectos también es otro tema súper importante, que es a lo que nos referíamos. Hoy día, grandes proyectos de cierta envergadura hacia arriba tienen que pasar por una evaluación ambiental, de lo contrario no tienen el permiso ni siquiera para ser construidos. También hay otros posibles impactos sociales que están, por ejemplo, en la cadena de proveedores. Cómo una empresa puede activar un territorio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la noticia de CAP de Huachipato hace algún tiempo atrás? Era, de hecho, con el cierre de Huachipato, por una parte, los y las trabajadoras, de hecho, salieron a hablar, obviamente, su fuente de ingresos se iba a ver súper impactada, pero también los proveedores de la zona. Cuando una empresa se instala en un territorio como ese, va activando mucho en la zona. De hecho, hoy día cada vez las empresas más grandes van teniendo programas de proveedores, de desarrollo de proveedores, donde van trabajando en conjunto con los proveedores locales para ir creciendo juntos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso de algunas industrias en las cuales las mujeres estamos subrepresentadas y que hoy día, de hecho, tienen programas para ir trabajando directamente para la incorporación de más mujeres. Energía, forestal, construcción, la minería. Y también con comunidades de pueblos originarios, de cómo efectivamente llegas a un lugar, y esto no pasa solo en el norte, puede pasar en todo Chile, cómo llegas a un lugar y cómo respetas también a aquellos grupos de personas que siempre han estado ahí. Los elementos sociales también pueden estar en ley de delito ambiental y delito económico, regulaciones laborales y aspectos sociales para poder obtener permisos de operación. O sea, son temas que cada vez son más relevantes dentro del mundo de la empresa. Y es que ahí es súper importante entender que la empresa, a su vez, tiene impactos sobre los elementos ambientales y sociales, pero también hay elementos ambientales y sociales que pueden tener impactos sobre la empresa, tal como lo veíamos antes. Cambio climático, disponibilidad de agua, entre otros. Entonces, está todo interrelacionado, está todo interconectado. Ahora, este hecho, que la empresa tenga impactos en el entorno ambiental y social, puede implicar riesgos tanto para la empresa como para los elementos del entorno, pero también puede implicar algunas oportunidades de negocio, ¿ya? Y eso es importante entender, y los profesionales que logren el poder tener esta mirada y entender esta mirada, la verdad es que van a poder tener un diferencial en un tema que está siendo cada vez más importante dentro de las compañías. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Excelente. Yo he ido aprendiendo y tomando nota de muchas cosas, así que estoy llena de notas. Entonces, lo primero, no estamos solos, la empresa funciona en una sociedad y la sociedad en un medio ambiente. Segundo, cualquier operación humana genera impactos en el entorno ambiental y social, y a su vez el entorno ambiental y social genera impactos en la operación de la empresa. Tercero, además de estos impactos pueden implicar riesgos, pero también oportunidades de negocio. Ahora, ¿cómo podemos trabajar en el área de cada uno de nosotros con los lentes de la sostenibilidad? Hablamos ahí que principalmente teníamos personas de recursos humanos, Lula, de operaciones y recursos humanos. Teníamos marketing. Y marketing. Ok, entonces, ¿cómo puedo trabajar en recursos humanos e ir incorporando los elementos de la sostenibilidad? ¿Cómo puedo trabajar en operaciones e ir incorporando los elementos de la sostenibilidad? ¿Cómo puedo trabajar en marketing e ir incorporando los elementos de la sostenibilidad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Personas, que era la mayoría. Se ha estudiado que efectivamente la sostenibilidad tiene es un paso de negocio a la hora de trabajarlo dentro de la organización. Ayuda a que las compañías sean más resilientes a los distintos cambios del entorno que vengan desde el entorno socioambiental. Y desde el punto de vista de personas, y esto en especial para las personas, para aquellos y aquellas que trabajan en el área persona, ¿cómo esto puede ayudar?
Por ejemplo, el trabajar con las personas directamente puede ayudar a que las innovaciones y las mejoras operacionales con la mirada de ecoeficiencia efectivamente se logren llevar a cabo. Se habla mucho de innovación. Mucha innovación viene ahora también desde la mano de la tecnología y la sostenibilidad, pero la verdad es que con el fierro no basta. Tenemos que trabajar ahí también directamente desde las personas para ir buscando ecoeficiencias que también puedan, cuando hablamos de ecoeficiencias es poder producir, siempre hablamos de eficiencia de poder producir de la mejor forma con los menores recursos posibles. Cuando nos ponemos la mirada de la ecoeficiencia es con los menores recursos ambientales e impactos posibles. Menos agua, menos energía, menos residuos, menos uso de combustibles, sobre todo combustibles fósiles, ¿ya? Entonces, finalmente está muy en la línea con las operaciones. Desde la innovación, desde cómo vamos innovando desde las personas, desde la primera línea, desde la atracción y retención de talento, desde cómo los elementos de sostenibilidad ayudan a nuestro posicionamiento como marca empleadora, ayudan desde el punto de vista del employer branding, desde cuando son las personas quienes van contando qué es lo que se hace dentro de la empresa, eso es 100.000 veces mucho más potente desde el punto de vista de construcción de marca empleadora que la propia empresa. O sea, 1000 veces más los propios trabajadores y trabajadoras que digan, mira, acá hicimos el día de, o en mi empresa hacemos tal cosa, va a ser mucho más potente que comunicación desde la empresa. También desde la motivación y productividad, desde el sentido de propósito, lo que hablábamos al inicio. Cada vez más personas sienten la necesidad, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de que su propósito esté alineado con el propósito de la compañía. Y el ver que la compañía donde las personas trabajan va va trabajando una agenda de sostenibilidad, les genera orgullo y les genera también una sensación de alineamiento entre estos dos propósitos. Y por último, desde la reputación, desde clientes y comunidades, esto es los gringos dicen CSR sin HR es puro PR, o sea, que si se trabajan todas estas iniciativas o iniciativas, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial solamente, sin trabajarlo desde las personas, termina siendo solo relaciones públicas. No es que uno sea bueno o sea malo, pero es entender qué es qué, finalmente. ¿Ya? Ahora, seguimos hablándole aquí a la gente del área de personas. Mira, no veníamos galleteados, no sabíamos qué iba a ser la mayoría de personas, pero sí sabemos que personas es un área muy importante, de hecho vital, para que una estrategia de sostenibilidad sea sostenible. Y es por eso De hecho, me preguntaba de cómo el área de personas puede llegar a la sostenibilidad, cómo el área de finanzas se puede acercar a ESG, cómo el área de operaciones se puede acercar a ESG, como, porque ya no es sostenibilidad, según lo que acabamos de aprender específicamente, ya es como criterio ESG. ¿Cómo podemos hacer que todas las áreas se puedan acercar en su toma de decisión diaria a este modelo? Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo soy gerente de personas de una compañía, ¿cómo puedo incorporar los elementos de sostenibilidad dentro de mi gestión? Primero, a nivel de los potenciales colaboradores y nuevas contrataciones, yo puedo incorporar el proceso de sustentabilidad o de sostenibilidad en el proceso de atracción, en ir visibilizando los elementos que yo hago como parte de la construcción de mi marca empleadora, en ir incorporándolo en la inducción corporativa. Cuando se entrega la inducción a las personas que se incorporan, por decirle, mira, acá nosotros en la empresa tenemos una política de sostenibilidad, hacemos las cosas así, hacemos las cosas así, y todo eso también va a ir incorporándose dentro de la marca empleadora. Después, en colaboradores en general, es un tremendo rol el que tienen a nivel de cultura y comunicación interna. Dentro de las áreas de personas, el cómo vamos incorporándolo como dentro de nuestra cultura. En nuestra cultura de la empresa A, nosotros cuidamos el impacto o tenemos una mirada regenerativa o buscamos trabajar con las comunidades o el compromiso de sostenibilidad que tenga. Pero es súper importante incorporarlo dentro de la cultura y la comunicación interna, desde el qué se dice y desde el cómo se dice. También desde el fomento de acciones de sostenibilidad a nivel individual, de embajadores de voluntariado.
Por ejemplo, me ha tocado ver experiencias de embajadores de sostenibilidad, así como embajadores de cultura, que también pueden ser embajadores de cultura que dentro de su rol tengan incorporada la sostenibilidad. Y esto también hace mucho más permeable el mensaje dentro de toda la compañía. También súper importante agregar capacitaciones, poder entregar dentro de las áreas de personas que son responsables del plan de capacitaciones de la compañía, cómo incorporamos elementos de sostenibilidad dentro de las capacitaciones que le entregamos a la compañía. Como por ejemplo, la gente de operaciones, que es experta en operaciones, cómo los capacitamos respecto a elementos como operaciones ecoeficientes, que van a ser más baratas y también con una mirada de sostenibilidad. Cómo las personas de marketing las capacitamos sobre prevención del greenwashing, que de hecho es algo tremendamente relevante, lo vamos a ver en un ratito más, y así sucesivamente. Desde el reconocimiento, cómo yo voy reconociendo y con ello ir marcando los modelos de liderazgo que quiero dentro de la compañía hacia ciertas personas que también son embajadores de sostenibilidad. O sea, ¿reconozco solo por la facturación y por el corto plazo? ¿O reconozco también desde la cultura, por ejemplo, a aquellas personas que lideraron acciones de voluntariado corporativo? ¿O aquellas personas que son mis embajadores de sostenibilidad? ¿O aquellas personas que hicieron un proyecto, por ejemplo, de reducción de residuos en el centro de distribución? Y yo los relevo, los reconozco, saco una plaquita y lo tiro por el canal de comunicación interna. Así yo voy mostrando también y visibilizando y generando cultura. Y de todas maneras, a partir de KPI y evaluaciones de desempeño. La sostenibilidad finalmente se hace realmente transversal dentro de una compañía cuando dentro de los objetivos estratégicos o del Balance Scorecard hay alguno que se refiere a algunos objetivos de sostenibilidad, el que corresponda según la operación de la empresa. Si uno trabaja en un puerto, es distinto si trabajas en un retail o si trabajas en una agencia de comunicaciones. Pero ahí dependiendo de tus impactos y de los elementos que sean materiales, o sea, que sean más relevantes a tu operación, incorporar esos KPIs y dentro de las evaluaciones de desempeño, partir con un KPI en la evaluación de desempeño, o que por último sea dentro de la evaluación de desempeño el quali dentro del tema, pero ir incorporándolo y con eso uno va generando cultura. Y a nivel del liderazgo y del management, formación e incorporación en programas de liderazgo. Esto es súper clave. La verdad es que mientras los líderes no estén hablando de estos temas, es muy difícil permearlo hacia abajo. Y además es lo que le genera realmente coherencia dentro de todo el plan. ¿Qué te pareció, Lula? ¿Te quedó más o menos? Sí. ¿Estás lista para gerente de recursos humanos y sostenibilidad? Sí. No, te iba a preguntar, una aseveración muy fuerte es que si las cabezas no están en esto, efectivamente es poco probable que la organización completa pueda darle relevancia. Sí. Sin embargo, cada vez si bien está penetrando, cada vez es más lento. ¿Cómo crees tú que podría hacerse una buena estrategia para asegurarse que las organizaciones empiecen a darle en sí una visión a largo plazo a la toma de decisión? Porque es mucho más fácil decir, no, mira, seamos lo más efectivo posible, o invertamos, o tengamos un mejor evita este año. Si total, hacer inversiones ya a largo plazo, prestar o hacer apuestas sustentables puede quizás en ocasiones incluso ser un poquitito más caro a corto, pero no a largo. ¿Cómo lo ves tú eso? Me ha tocado, me ha tocado, y me han tocado directorios súper duros y gerentes súper duros. Yo soy ingeniero comercial de base y algo que me ha servido y se los paso como dato es, y lo tengo al final, le tengo ahí para los tips para el final. Primero, conocer muy bien tu negocio. Conocer muy, muy bien tu negocio y mirarlo con los lentes de la sostenibilidad. Entonces, yo miro el negocio de la compañía en la cual trabajo y miro impactos, riesgos y oportunidades a partir del entorno socioambiental y a partir de mi negocio. Si por ejemplo, si yo trabajo en una empresa en el cual que se va a ver afectada por una regulación ambiental próxima, yo, de hecho, y te comento, mi experiencia personal, a mí me ha pasado, bueno, me han pasado varias cosas en varios años, pero, por ejemplo, en uno de esos análisis vimos que había una regulación que iba a impactar. ¿Y sabéis qué hice yo, Lula, en esa ocasión? Me senté con mi par de finanzas. Yo era gerente de sostenibilidad y me senté con el gerente de finanzas. Lo encerré media hora y le expliqué la regulación.
Y después de eso, juntos, hicimos una simulación del impacto económico de esa regulación en la compañía. Y todo fluyó. Todo fluyó. Entonces yo creo que, y aquí se los paso como experiencia para quienes les sirva, conocer el negocio, mirarlo desde impactos, riesgos y oportunidades, buscar aliados. Finanzas es un buen aliado. Yo he trabajado mucho con finanzas. Y presentarlo desde ese punto de vista. A mí me ha resultado varias veces. Ya. Oye, Excelente. vamos a ir más rápido porque es harto Nos queda por muy poquito rato, así que sí, queremos así aprovechar. que me voy a saltar una más de persona y vamos con operaciones, con nuestra gente de operaciones. Sí. En operaciones, súper importante. Gente de operaciones, personas de operaciones, súper acostumbrados a la eficiencia, a hacer lo máximo con la menor cantidad de recursos. Bueno, ahora ampliar la mirada, conocer y gestionar el ciclo de vida del servicio, del producto que yo hago, un centro de distribución. Un centro de distribución, ¿qué recursos usa? Energía, genera residuos, usa a lo mejor algún tipo de combustibles. Entonces la invitación es a pasar de la eficiencia a la ecoeficiencia. ¿Cómo yo Mira. puedo operar en la operación que yo estoy? ¿Cómo yo puedo operar utilizando menos agua, menos combustible, menos energía y generando menos residuos? Y ahí, bueno, esto da pa largo, pero inclusive hay doble clics que se pueden usar y sesiones de trabajo con la gente de operaciones para ir generando algunos programas específicos que van a permitir que la gente de operaciones se pueda poner muchas estrellitas. Esa es la invitación. Abastecimiento. No había nadie acá de abastecimiento, pero hay compañías que tienen programas específicos de desarrollo de proveedores locales. Por ejemplo, en el mundo de la minería pasa mucho, CMPC, Colbún también, ASA, y aquí me ha tocado ver cada vez más personas de abastecimiento que han tenido que aprender elementos de la sostenibilidad para ir incorporándolos dentro de las licitaciones, dentro de las evaluaciones de proveedores y dentro del desarrollo de proveedores. Cuando las empresas tienen compromisos de sostenibilidad fuertes, necesitan a los proveedores para poder cumplir con los compromisos. Entonces aquí en supply chain, en abastecimiento también son habilidades que se están necesitando. Desarrollo de negocios. Y aquí de hecho hablamos un poco. Aquí hablamos del caso de la leche vegetal, pero efectivamente ha habido un consumo de productos con impacto positivo o con ciertas credenciales de sostenibilidad. CERNAC hace un par de años atrás también sacó un estudio, un 52% de las personas consideran muy importante la sustentabilidad al tomar las decisiones de compra. Los consumidores están a nivel mundial dispuestos a pagar, aquí es importante, un 12% más, es importante. ¿Hay una mayor disposición a pagar? En algunos segmentos sí. ¿Es a pagar el doble? No. Aquí me gustaría también poner desde la experiencia un sentido de realidad. En general hay estudios que hablan de entre un 10, máximo un 15% de una mayor disposición a pagar. Pero sí son elementos que te ayudan a ir posicionándote y ir ganando ciertas cuotas de mercado. O sea, desde marketing, comentar lo sustentable que eres es negocio, porque puedes sacar un aumento de precios de hasta un 12%. Antes que comentarlo, trabajar, que es parte de lo que vamos acá. De hecho, el de trabajar, y es algo que tenemos súper importante, también me ha tocado trabajar con áreas de marketing y de comunicaciones también, donde a veces la pasión por comunicar hace que comuniquemos cosas que todavía no tenemos cerradas totalmente. Y en sostenibilidad es un camino, no es un fin. Así como en otras cosas tú puedes decir es el más barato o el que limpia más rápido, el que saca la grasa más rápido, en sostenibilidad no cabe el decir eres el producto más sostenible. Eso es greenwashing, porque efectivamente la sostenibilidad es un camino y no un fin en sí mismo. Siempre te va a faltar algo por trabajar. Por lo tanto, por favor, a quienes están en marketing, comunicaciones, por favor no salga ninguno siendo soy el más sostenible o el más ecológico, porque eso es greenwashing puro. ¿Ya? Tema súper importante para el desarrollo de negocio. A veces, de hecho, salimos corriendo, me ha tocado ver, por ejemplo, mentoreando startups o algunos emprendimientos, que salen, decir, ya vamos a hacer este negocio efectivamente para salvar el planeta. Pero es importante entender el que a la hora de desarrollar un negocio, considerando los elementos de la sostenibilidad, entender si la sostenibilidad es parte del dolor o necesidad de mi cliente
o si bien va a ser un elemento de diferenciación que yo voy a tener. Y eso es súper importante porque a veces dicen, ya, vamos a hacer un negocio para levantar fondos para salvar, no sé, las ballenas. Son súper importantes, pero es el beneficiario y no el cliente. Entonces, entender efectivamente si la sostenibilidad es un dolor o necesidad para tu cliente, abordarlo, o bien eso es un elemento de diferenciación, se aborda distinto. Ese es un tipcito ahí para quienes están en desarrollo de negocio. Estoy súper apurada, esto da para mucho, la verdad. De greenwashing, bueno, ya hablamos, efectivamente aquí hay un riesgo muy importante para las áreas de comunicaciones y marketing de caer en greenwashing si no se conoce bien de lo que se está hablando. Un tip clásico, o sea, ya les comenté, súper importante, no salir diciendo soy el más sustentable o el más sostenible o soy el más ecológico o producto ecológico. De hecho, me ha tocado trabajar en algunas colaboraciones también en comunicación de sostenibilidad y el más ecológico, no. Aquí es importante conocer primero cuáles son los impactos, porque, por ejemplo, si tu mayor impacto está en huella de carbono, no trabajar nada de eso y salir comunicando que estás, no sé, que está recogiendo vasos plásticos, es greenwashing. Entonces aquí es súper importante entender para poder comunicar. Una vez que ya entendemos muy bien, efectivamente la sostenibilidad puede ser un elemento de diferenciación y un elemento de comunicación súper importante. En jurídico, no había nadie abogado por acá, pero así que voy a pasar bien rápido. Revisión de aspectos regulatorios de carácter ambiental. Los abogados, de hecho, tienen mucha influencia respecto a riesgos y oportunidades y a nivel de gobernanza. En todos los directorios de la compañía siempre está el gerente o la gerenta jurídica ahí. Y hay un espacio donde se puede influir bastante y por lo tanto ser agentes de cambio para pasar de destrabar a facilitar a hacer estos cambios. Hay cambios y proyectos en sostenibilidad que se quedan trabados desde lo jurídico. Entonces ahí es súper importante el rol de las áreas jurídicas, desde cómo nos ponemos los lentes de la sostenibilidad, vamos entendiendo estos temas para ir generando valor. A veces se traban por desconocimiento. Aquí lo importante entonces es que toda la cadena de valor tradicional la vayamos mirando con los lentes de la sostenibilidad. De hecho, en los análisis ESG hay varios elementos, están los ambientales, los sociales, hay algunos que pasan por el área de gestión de personas, de modelos de negocio, por lo tanto la sostenibilidad como un todo no es responsabilidad solo del área de sostenibilidad, sino que todos desde las distintas áreas podemos ponernos los lentes de sostenibilidad dentro de nuestra área. Los tips, estos son los tips para que se lleven. Para empezar los primeros pasos en sostenibilidad corporativa desde tu área. Primero, la importancia de aprender sobre sostenibilidad. Yo acá en una hora fui flash, así ya, la verdad es que cualquiera de estos temas da para profundizar mucho, 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 pero es importante entender de impacto, qué no es impacto, cuál es el impacto principal y poder mirar así, conocer y mirar tu negocio con los lentes de la sostenibilidad. Eso es súper importante. Reconocemos, o sea, ahí hay que acordarse que uno trabaja en empresas y que por lo tanto tenemos que cuidar también desde el negocio, desde este lado. Y eso son profesionales que generan valor y son profesionales más demandados por las distintas compañías. Tú lo debes ver un montón de veces. Sí. Después, mapeo de impactos. Una vez que mapeo el impacto, desde mi área, ok, yo trabajo en operaciones. Listo. Entonces en operaciones yo ya aprendí sobre ecoeficiencias. Listo. Entonces yo veo mi operación con cara de ecoeficiencia. Chuta, efectivamente estamos generando X toneladas de residuos en el centro de distribución en el que estamos. ¿Podríamos generar menos? Ok, empiezo a mapear impacto, empiezo a mapear todo lo que yo puedo hacer con los residuos, con la energía, algunas posibles acciones, posibles alianzas. Ah, mira, con esto entonces, para el reciclaje, no sé, para reducir menores residuos, reducir la cantidad de residuos, me voy a conversar con la gente de proyectos o voy a conversar con la gente de finanzas y mapear distintas alianzas internas o externas para poder trabajar estas iniciativas. Después, actúa, ejecuta, hazlo. O sea, haz el programa o el plan de reducción de residuos en tu centro de distribución. Itera, sigue aprendiendo y súmalo a tu experiencia profesional, súmalo a tu currículum y sigue aprendiendo de sostenibilidad. Créanme que si alguno de ustedes, alguna de ustedes, como me ha pasado en varios cafés que me piden que quieren trabajar en sostenibilidad, es mucho más fácil que los llamen. Si, por ejemplo, han sido
gerentes de marketing o profesional o persona de marketing, donde ha logrado dentro de su área hacer 3 o 4 iniciativas de valor que estén en sostenibilidad, es mucho más fácil que puedan seguir el camino por ahí a que si no han hecho nada y solo estudiaron, nunca aplicaron y quieren pasarse a sostenibilidad. O sea, el poder tener dentro de nuestros logros o dentro de nuestra experiencia algunos proyectos relacionados con sostenibilidad dentro de tu rol. Y eso agrega mucho valor y es muy bien visto también por las compañías. Me súper apuré. Aquí la idea era que cada uno tiene su cajita de herramientas y dentro de la cajita de herramientas que tiene cada uno de ustedes, a partir de hoy, de poquitito, pueden ir incorporando los lentes de la sostenibilidad dentro de su cajita de herramientas. Excelente, Lucía, muchísimas gracias. Pueden seguir a Lucía en el link. No sé si hay alguien, sé que estamos contra el tiempo, tenemos espacio chiquitito para un par de preguntas solamente. Si alguien tiene algo que le quiera hacer, sabemos que nos pasamos en el tiempo ya, pero estamos muy contentos de haberte tenido acá hablando sobre los lentes de la sostenibilidad y entender cómo poder mirar hacia el futuro y de qué manera cuestionarnos. Desde un centro de distribución puede ser mucho más operativo. Yo ya le mandé a mi marido toda la información de, por favor, sea lo más sustentable posible. Así que él ya lo tiene como parte del llamado. Así que cualquier pregunta que se quiera hacer, nos pueden escribir por acá en el chat. Dice Gabriela Muñoz, muy claro, muchísimas gracias. Andrea Páez también nos deja un muchísimas gracias. Gracias a todos los que están participando en este minuto. Muchísimas gracias y excelente, nos dice Luis. Gracias también, Luis, por haber participado. Yo simplemente puedo decir que fue una excelente charla. Así que, Lucía, como parte de este proyecto, el último tip, si tú le tuvieras que decir a una organización hoy, de estas que tienen directorio, el directorio es el depredador más grande del gerente general. ¿Cómo podría un gerente general convencer a un directorio sobre invertir o hacer inversiones que van mucho más allá o van a tener retornos a largo plazo por sobre las de corto plazo? ¿Cómo lo hiciste cuando lo hiciste? Viste que te tocaba mucho hacerlo. Sí, mira, yo creo que desde el minuto que tú miras tu negocio con los lentes de la sostenibilidad, de impacto, de riesgos y de oportunidades, a partir de eso también de oportunidades, tú puedes hacer un levantamiento de riesgos y oportunidades para el negocio. Así como hace 15 años atrás con el tema de las bolsas plásticas, el poder llevar eso a un costo financiero es algo que genera automáticamente atención de parte del directorio. Desde el punto de vista de las oportunidades, también desde los nuevos negocios que se pueden capturar. El hecho que haya varias empresas, por ejemplo, que hoy día tienen requerimientos, necesidades o obligaciones a partir de la regulación, hace que hay oportunidades para otras empresas que los puedan ayudar a hacer esos compromisos y esas son oportunidades de negocio también. Entonces, para un gerente general, presentarle a un directorio, quien tiene como principal rol el cuidar por la continuidad de la empresa en el tiempo, qué cosas pueden afectar esa continuidad dado el entorno socioambiental es algo que agrega valor. La sostenibilidad, de hecho, lo que agrega también es una mayor resiliencia para las compañías. Así que las compañías pueden ser más resilientes a los distintos cambios en el entorno. Entonces, si cualquier directorio tiene que velar por que la compañía sea sostenible los próximos 50, 100 años más, estos son elementos que nosotros tenemos que demostrar, y se puede, que van a impactar efectivamente el negocio de la compañía. Excelente. Así que, 3 palabras: impacto, riesgo, oportunidades. En 3 palabras, Impacto, el riesgo, convencimiento, oportunidades. este es el impacto que tenemos, estos son los riesgos que corres si no lo haces y esta es una oportunidad que debemos aprovechar. Lucía, como dice el público, una seca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por haber compartido este momento. Gracias, Anne. Síguenos en LinkedIn por WhatsApp algún día con nuestras últimas noticias y eventos. Y sigan a Lucía en ese código de barra. Lucía Martínez está también en LinkedIn. Así que muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Un abrazo a todos y nos vemos en una próxima charla, cariño. Y en nuestro aniversario, Lucía. Besitos. Sí. Cariño Muchas gracias. grande. Chao, chao. Chao. Chao, chao.